No voy a entrar mucho en tema de historia, pero sí me gustaría que conocieran a Juan Luis Álvarez Gallú. Él fue el fundador del Instituto Mexicano de Sexología, donde yo estudio. Es un pilar y referente de la sexología en México. Eh, es una persona que no conocí, desafortunadamente, pero sí la admiro muchísimo porque es de las personas que abrió camino en la sexualidad en México. Luchó contra todos los obstáculos que se le presentaron. Y una de sus frases, su estandarte, era que nosotros como sexólogos teníamos que trabajar o tenemos que trabajar para que la sexualidad de las personas no duela. Entonces, bueno, ese es el trabajo de nosotros los sexólogos. Sabemos que la sexualidad es inherente al ser humano. Para algunos va a ser una fuente de placer y de aceptación. Para muchos otros, tal vez la mayoría, va a representar un problema o conflictos de diversa índole. Muchas de las personas se viven con una idea errónea, con información falsa sobre la sexualidad, ¿sí? Tienen conocimientos no cientificados sobre esta y estos conocimientos mal fundados llevan a una disfunción en su vida, tanto individual como social. Entonces, si a esto le sumamos que hay información falsa en Internet, donde pareciera que es cientificada, pero no, bueno, esto le suma más aún a los mitos y tabús que tenemos en torno a la sexualidad. Ok, bueno. Me gustaría, quien guste participar, solo levantar la mano, voy a hacer un par de preguntas. ¿Quién de esta sala, las primeras informaciones sobre sexualidad, las recibieron no en la escuela, no en la familia, sino en la calle, con algún amigo, con vecinos? Levante la mano. ¿Quién recibió la información sobre sexualidad así, de esa manera? No logro ver ninguna cámara prendida. Bueno, entonces, seguramente la mayoría, porque no levantaron la mano, sí recibieron información en casa o en la escuela. Entonces les voy a hacer otra pregunta. ¿Quién de esta sala se ha visto en la necesidad de resolver algún problema, conflicto o duda de tipo sexual, ya sea personal, ya sea con algún paciente o con algún familiar que haya llegado con ustedes, porque somos médicos, y luego de pronto creen que sabemos todo, entonces llegan y nos preguntan situaciones de tipo sexual y contestamos conforme nosotros conocemos el tema. Ok, gracias, doctora Tsiri. Gracias, Gloria. Ok, si aquí en el grupo no, la mayoría no han tenido un problema o que resolver ningún problema de ese índole, de ese tipo, seguramente en algún momento les tocará resolver. Entonces, de una manera ordenada y no todos al mismo tiempo, ¿quién me podría o quién quisiera decirme para alguno de los que estamos aquí en la reunión qué significa la palabra sexo?
¿Nadie se anima? ¿Nadie se anima? Entonces pregunto. Que al cabo, estoy viendo que hay aquí varios amigos y creo que seré muy directa con las preguntas. Entonces, a ver, doctora Fonseca, ¿sí? Fonseca Bustos, está levantando la mano. Está su micrófono apagado, doctora. No escuché porque está el micrófono apagado. Micro. Ya, ahora sí. Buenas noches, ¿sí me escucha? Buenas noches. Sí, claro que sí. Sí, doctora. ok, gracias. Doctora Viridiana Nieves, es la laptop de mi esposo. Buenas noches. Ok, doctora Viridiana. Gusto en Sí, saludarla. En igualmente. definición de sexo es la diferenciación por caracteres sexuales primarios entre género, en este caso pues masculino y femenino en el caso de los humanos. Muchas gracias, doctora. Por nada, saludos. Saludos. Pues el sexo son las características físicas determinadas por vía genética, ¿sí? Es decir, son las características determinadas vía genética y el sexo engloba lo genético, lo cromosómico, lo gonadal, lo hormonal, los órganos sexuales internos, los órganos sexuales externos. Y son las diferencias anatomofisiológicas, así tal cual como lo mencionaba la doctora. ¿Quién me quiere decir sin ver en internet? Así la primera palabra o la primera definición que se les venga en la cabeza, ¿qué es para usted la palabra, la definición de género? No veo a nadie con su cámara encendida ni levantando la mano. ¿Nadie se anima? Es más, hasta apagaron las cámaras. Muy bien, bueno. Género es una construcción social. Ojalá que todos en su cabeza ahorita tengan su definición para más o menos ver que conforme a lo que yo les digo, si era la idea que ustedes tenían. El género es una construcción social, ¿sí? Son el conjunto de ideas y creencias que una sociedad atribuye sobre las actividades y comportamientos que se deben de tener de acuerdo al sexo, ¿sí? De acuerdo que si ese es hombre, si es mujer. Y el género es una interpretación cultural e histórica, ¿sí? Es decir, va cambiando con el tiempo, va cambiando de acuerdo a la situación geográfica y de acuerdo al lugar. No es lo mismo ser mujer en 1900 que en el 2021. Y no es lo mismo ser una mujer aquí en México que en Japón, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el género es una construcción social de lo que es femenino y lo que es masculino. Y como lo dice aquí la imagen, ¿no? Vemos un vestido, sabemos que el vestido va a ser para la mujer, vemos bolsas, sabemos que las bolsas van a ser para las mujeres, vemos cochecitos, los cochecitos son para los hombres, entonces ya por género sabemos qué le corresponde a cada uno. Y el género tiene 3 elementos básicos y estos son el sexo de asignación. El sexo de asignación, como su nombre lo dice, cuando una persona nace, se le asigna un sexo de acuerdo a sus órganos sexuales externos. Se habla también de la identidad de género.
Preguntaré una vez más, a ver si alguien se anima a decirme qué entienden por identidad de género. ¿Alguien se anima a participar? Es, digamos, el sexo que está en, o el género que está en la mente de las personas. O sea, puede ser físicamente hombre o físicamente mujer, pero sentirse el mismo o contrario. Perfecto, doctora Gloria, muchas gracias. Sí, la identidad de género es el sentir psicológico íntimo de ser mujer o de ser hombre. Es la identificación psicológica que se va desarrollando en una persona de acuerdo a un género u otro. Y esta se determina a los 3 años, ¿sí? Ya a los 3 años ya un niño sabe decir cómo se identifica. Un niño o una niña se sabe identificar si es niño o niña. El rol de género, bueno, el rol de género es el comportamiento que los individuos adoptan según los requerimientos sociales en función a su sexo. Como esta imagen lo dice, bueno, obviamente no nos checa por la sociedad en la que vivimos. Ya últimamente se ven un poquito más actividades combinadas en los hombres y las mujeres, pero se sigue viendo, obviamente vemos esta imagen donde el hombre está con mandil y está con la plancha y está con la secadora, con la lavadora, y pues no nos checa, ¿no? Porque por rol de género, un hombre es el que utiliza las herramientas y una mujer es la que cocina. Entonces, el rol de género es, lógicamente, lo que la sociedad determina cómo se tiene que comportar un hombre y cómo se tiene que comportar una mujer. Hablamos de formas de vestir, hablamos de cómo tienen que traer el cabello las personas y de acuerdo a su género. ¿Alguien que me quiera decir qué es un estereotipo de género? Bueno, ¿Sí? un estereotipo de género es como que la conducta social esperada, de acuerdo si fuera hombre o mujer físicamente. Gracias, doctor. Claro, bueno, el estereotipo de género es como el molde precisamente donde tiene que encajar un hombre o una mujer, ¿sí? En una sociedad se nos dice que el hombre tiene que ser fuerte para que encaje, el hombre tiene que ser el proveedor, la mujer tiene que ser estereotipadamente bella y los hombres no lloran, ¿no? Para que, de acuerdo a las características físicas también de una mujer, por ejemplo, porque es en donde más se ven los estereotipos de belleza, las tallas, ¿no? Las doble cero, las tallas fitness son las que encajan un poquito más, porque entonces las posibilidades son diferentes de acuerdo a la talla de las mujeres. Y entre esos estereotipos, muchos que logramos ver, yo supongo que ahorita ustedes deben de tener otros más en su cabeza que puedan identificar. Y creemos muchas veces, y nos vivimos en la fantasía de que como ya nacimos mujeres o ya nacimos hombres, esto es la manera de que si somos mujeres porque somos sensibles y ya lloramos porque somos mujeres, y los hombres son fuertes porque nacieron hombres, y eso es innato y es natural, ¿no?
porque así es, porque es de naturaleza, es por la biología, pero realmente no, realmente es por todo esto que les mencionaba, por todos estos constructos sociales que nos vamos creando esas ideas. Hablando de preferencia genérica, que nosotros como médicos conocemos como orientación sexual, en IMESEX la conocemos como preferencia genérica, es la inclinación natural hacia, ¿sí? Hacia un género específico. Es la atracción afectivo-erótica hacia otra persona, ya sea del mismo género, del otro género o de ambos géneros. O como vemos ahí en la imagen, ¿no? Hoy en día sabemos que hay una combinación impresionante de todo este tipo de preferencias genéricas, ¿no? Que bueno, sería otro tema, porque es un muy amplio. Entonces, con respecto a todo esto que yo les menciono, entonces podemos entender qué es lo que se nos enseña, ¿sí? Y es como interpretamos la sexualidad y es como la vivimos. Conocemos conceptos y esos conceptos los interpretamos. Es decir, vivimos en un mundo binario donde o se es día y noche, o es un sí o es un no, o es hombre o es mujer. Es sexista porque sabemos que en ocasiones se les da mayor, mayor autoridad a un sexo que a otro. Es generista porque se discrimina la mayor parte de veces a un género que a otro. Es cisgenerista porque damos por hecho que una persona que nace con vulva se tiene que sentir mujer y una persona que nace con pene se tiene que sentir hombre. Y es heterosexista porque damos por hecho, y hasta no demostrar lo contrario, cuando nacemos, todos somos heterosexuales, ¿no? Partiendo de esto, es como vamos interpretando y como vamos actuando y como nos vamos viviendo, no solo al convivir con las personas, sino también al tratar con las personas, llámese con amigos, llámese con pareja, es como nos vamos viviendo nuestra sexualidad. Entonces, conociendo todos estos conceptos básicos, que pareciera que están claros, pareciera que ya sabemos el significado, pero la fuerza que genera en las personas, por decir así, pues sí, todo lo que ocasiona el comportarnos como nos comportamos, entonces nos damos una idea de cómo nos vivimos, ¿sí? Conocer entonces todos estos conceptos básicos nos da entonces la idea de lo que es la sexualidad. Entonces sabemos que la sexualidad no solo se reduce a lo biológico y al coito, ¿sí? Sino que engloba las tres esferas: lo biológico, que es el sexo de lo que hablábamos, lo psicológico, que es la identidad de género, y lo social. El conocer todo esto, el distinguir las diferentes, la diferenciación sexual, determinada por el sexo, las interpretaciones que la sociedad le da a todo esto, lógicamente nos da una mejor comprensión de la realidad social en la que vivimos. Entonces, es el poder conocer todo esto nos da más herramientas para poder ser más empáticos,
y ser más, vivir de una manera más libre y hablar de una manera más libre sobre el tema de sexualidad. La sexología, que es en lo que yo me estoy especializando, es el estudio es el estudio de la atención y la solución de la problemática sexual del ser humano. ¿Sí? Está orientada a propiciar el desarrollo más armónico y equilibrado de las diversas intervenciones del individuo como un ente social, pero también es multidisciplinaria por excelencia. Entonces, lógicamente, como sexólogos, nosotros buscamos esas redes de apoyo con las cuales podemos llegar a trabajar para que esto se extienda y se fomente. Y las personas, como decía Álvarez Gallú, vivamos sin que la sexualidad nos duela. Entonces, como médicos familiares, sabemos que las personas nos buscan no nada más para atender algún problema médico, sino también un problema del alma, un problema de sentir. Somos psicólogos también a veces, ¿no? Entonces, para mí me resulta muy importante que conozcan todos estos temas porque nos va a llegar en algún momento algún paciente muy lastimado en el tema de sexualidad. Y el hacerlo, el nosotros conocer del tema de una manera más certera, más cientificada y poder dar la información, nosotros como médicos familiares no vamos a solucionar el problema sexual, definitivamente, ¿no? Pero una sola palabra que digamos que sea la más adecuada, vamos a disminuir la ansiedad, la culpa o el problema con el que haya llegado el paciente. Es decir, les llega un paciente con alguna situación y ustedes responden conforme a lo que han vivido y si inclusive el paciente les llega con una problemática por la cual ustedes también están pasando y por esta misma situación, por estos mismos tabús y por estos mismos conflictos que tenemos al hablar de sexualidad y no los tratamos, lógicamente vamos a responder conforme a la necesidad que nosotros tenemos, conforme a nuestras dudas, conforme a nuestras frustraciones, conforme a nuestras creencias. Y muchas veces, en lugar de disminuir la culpa, la vamos a exacerbar. ¿Sí? El problema no va a desaparecer. La ansiedad no va a desaparecer. Y vamos a tener un paciente ansioso todo el tiempo. Porque aparte de todo, como médicos familiares, los pacientes confían en nosotros. Y llegan para que les demos una solución. Y la que nosotros les decimos es la real. Es esa. Entonces, el conocer un poquito más y el decir una sola frase, una sola palabra, que no sea en torno a lo que nosotros nos imaginamos que puede ser, creo yo que podemos ser de mucha ayuda. Realmente el tema de sexualidad es muy amplio. Apenas pareciera que en este siglo ya se podría hablar abiertamente de las dudas, de todo lo que tenemos, pero no, se sigue teniendo ese tabú, ese miedo, ese sentir juzgado, y por lo tanto no nos atrevemos ni siquiera a atender a un paciente. Buscamos el evadir el tema, porque lógicamente evadimos el de nosotros. Por ende vamos a evadir el del paciente. Y no sé qué tan importante pueda llegar a ser la sexualidad del paciente,
tal vez a lo mejor como médicos podamos decir, pues yo se sale del consultorio, ya se va y pues ahora sí que le hago como pueda, ¿no? Pero entonces, ¿qué está pasando con nuestra sexualidad? ¿Qué está pasando con nuestra situación personal que no estamos queriendo resolver? Solo es como esa invitación a poder analizar esa parte que estamos viviendo nosotros internamente. Esas, lo voy a decir así, porque a veces es ese dolor, como lo mencionaba Álvarez Gallú, ese dolor de la sexualidad que cada uno estamos viviendo y desde dónde lo estamos viviendo y desde dónde no lo queremos tratar. Porque entonces difícilmente podríamos ayudar también a las demás personas. No sé si quedó alguna duda al respecto. Lógicamente, están muy participativos. Traje 2 casos clínicos solamente. Pero en este me gustaría, si así lo quieren, dar una opinión, dar una palabra. ¿Qué piensan con respecto al caso que les voy a presentar? Pero antes de pasar al caso clínico, sí me gustaría que me dijeran con respecto a lo que hablé, si tienen alguna duda. Buenas noches, doctora. ¿Sí? En caso de pacientes que presenten una ambigüedad de sexos al momento de nacer, que es muy raro, mencionó que la identidad de género se empieza a adoptar a partir de los 3 años. Así Más es. sin embargo, ¿cuál sería la edad o la etapa más adecuada para poder brindar ayuda a este tipo de pacientes? Muy interesante su pregunta, doctor. ¿Es Alexis? Sí. Gracias, doctor. Bueno, voy a regresar un poquito a las diapositivas. Vamos a hablar de lo que es el sexo. Y como mencionaba, el sexo, perdón, está al principio, aquí está. El sexo son las características físicas determinadas vía genética, las cuales colocan a los sujetos de una especie, ¿sí?, en algún punto de un continuo. Les voy a explicar, les voy a decir por qué les estoy explicando esto. En algún punto de un continuo, y que tiene como extremos, como vemos aquí en la imagen, como extremos, hombre y mujer, a individuos que son reproductivamente complementarios, ¿cierto? ¿Sí? Pero en medio de esto, cuando nacen personas con genitales ambiguos, se le llaman estados intersexuales, ¿sí? Si les llega un paciente, si les llega un papá con un bebé que tiene genitales ambiguos, donde les dice, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué va a ser? Niño o niña, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Qué vamos a determinar? Como médicos familiares, lógicamente, sabemos que precisamente nuestro manejo va a estar en esa frase específica, ¿sí? Porque el tratamiento como tal, pues lo tiene que hacer un genetista o un cirujano, dependiendo de la situación, ¿sí? Y sabemos que muchas veces como médicos familiares tenemos pacientes que no tienen recursos, entonces no los podemos mandar a hacer estudios genéticos ni para determinar cierta o cual situación, ¿no? Pero sí tenemos que saber que la identidad de género se establece a los 3 años. Entonces, mientras tanto, el niño niño o niña tiene que tener un nombre y tiene que usar cierta ropa porque vive en una sociedad, ¿no? Entonces, la ansiedad de los papás es, ¿cómo lo vamos a vestir? ¿Cómo se va a llamar? Aquí lo que se aconseja es que se le dé un nombre neutro y que se usen colores neutros. Se hablaría un poco sobre, con los papás, para disminuir un poquito de la ansiedad, se hablaría un poquito de
precisamente de los estereotipos de género, de cómo la sociedad lo ha inculcado, pero que no tiene que ser necesariamente así. Y aparte de todo, se le daría un apoyo psicológico a los papás para poder ir guiando a su niño o niña, en este caso, a ir creciendo y que vaya identificando con cuál género se va. No sé si está quedando clara la pregunta, doctor. Sí, sí, doctora. Gracias. Por nada. ¿Alguien más? Muy claro todo, Dulce. Gracias, Gloria. Vámonos a los casos clínicos. Muy bien, doctora, esa es la actitud. Bueno, me voy a salir porque si no de aquí a que me voy hasta. Caso clínico. Les llega un papá con un niño de 3 años que sufre una agresión canina y le arranca su pene. Están decidiendo si debe ser niña porque será más fácil una cirugía de reconstrucción o si debe quedarse como niño, porque pues obviamente consideran que el estar un niño sin su pene pues va a ser muy difícil, ¿no? Va a ser muy difícil su vida, entonces va a ser como más fácil, mejor entonces, si ya no tiene pene, hacerle una reconstrucción y tratarla como niña. ¿Qué opinan? Les preguntan a ustedes, ¿qué me aconseja, doctor? ¿Qué haría? Olmedo. La situación es muy difícil. Yo siento que no, bueno, mi opinión es, si es niño, se debe quedar como niño. Habrá posibilidades o habrá asesoría con cirugía reconstructiva para al final de cuentas hacerle un pene al niño más adelante. No lo vamos a cambiar de un sexo de un día para otro. Entonces, si el niño se empezó a educar de una forma como hombre, como tal ante la sociedad, y por un accidente, no lo vamos a regresar, a hacer retrógradas y empezar a tratarlo como niño, porque él va a tener ya confusiones que más adelante van a repercutir. Entonces, se sigue siendo como niño y más adelante se busca la posibilidad de alguna reconstrucción, porque al final de cuentas es pene nada más. O sea, si hablamos ya de gónadas, ya sería otro problema, ¿sí? Pero yo sí mi opinión es una asesoría o con una cirugía reconstructiva más adelante, porque el niño es hombre, se educó como hombre y ya más adelante, a lo mejor la preferencia sexual ya son más adelante, pero al final de cuentas es un hombre ante la sociedad. Respecto a las preferencias sexuales, estamos hablando ya más adelante, yo digo, ya son edades a lo mejor en la adolescencia que empiezan con otros, ya sería otra cuestión. Pero si es a esa edad, yo sí sugeriría, mi punto de vista es asesorarme con cirugía reconstructiva para más o menos a volver a hacer un pene más adelante. Bueno, que ya la ciencia está muy avanzada y se podría. Gracias, doctora, me da muy valiosa su aportación. Sí, pero en este caso, como ven, efectivamente, como dice usted, doctor, y como ven, el niño tiene 3 años, ya tiene una identificación, ya tiene una, de género, ¿sí? Entonces, lógicamente, si ya el niño ya se identifica como hombre, como niño, independientemente de que ya la sociedad lo haya visto como niño, de que se haya vestido como niño, si el niño se identifica como niño, difícilmente, o sea, no pueden cambiarle el género, ¿no? Porque entonces, psicológica, ¿manda? Difícilmente le cambiaría, difícilmente, más bien imposible que el niño se viva como una niña, porque entonces psicológicamente hablando le traería muchísimos problemas. Efectivamente, una terapia psicológica y un manejo con urología y las reconstrucciones conforme vaya pasando el tiempo, conforme vayan considerando cuál es el manejo adecuado,
médicamente hablando, pero sí psicológicamente hablando y en términos de, pues el niño ya identificado como niño, pues difícilmente se va a vivir como niña. ¿Alguien quiere aportar algo más? Yo, doctora, buenas Dígame, noches. doctora. Buenas noches, doctora Yolanda. Aparte de lo que dijo nuestro compañero, tendríamos que dar el apoyo a la familia, a los padres, o sea, explorar Claro, aspectos de sexualidad de los padres, lo que ellos esperan, qué quieren así hacer, es. cuáles son sus tabús, o sea, para ir precisamente guiando el crecimiento y desarrollo de este niño, porque si nada más vemos la parte reconstructiva y no investigamos del otro lado qué sucede, Así porque es. es un impacto muy fuerte para los padres, ¿verdad? Totalmente, Y en nuestra totalmente. sociedad, pues también, por ejemplo, ver qué lugar ocupa ese niño, si es el primer hijo, segundo hijo, tercer hijo, porque va a tener también otras cosas totalmente importantes para el desarrollo. Entonces, aquí yo pienso que este aspecto es el apoyo precisamente también de la sexualidad de los padres, porque ellos van a seguir haciendo ese modelaje y van a ir viendo esta parte es un proceso porque sí sucede frecuente, principalmente he visto yo nada más 2 casos de esos en rancherías, y precisamente es la orientación hacia los padres es, pues también ellos cómo viven su Básica, sexualidad, ujú, básicamente, ¿verdad? ¿Por qué? claro Porque que sí. también nosotros modelamos con nuestra manera de comportamiento, cómo nos comportamos, etcétera. Y va a haber muchos aspectos sociales importantes también a trabajar. Exactamente, exactamente. Y que es importantísimo que los padres vayan viviendo, como dice usted, doctora Yolanda Vera, gracias, la terapia, indiscutiblemente la terapia psicológica para la familia e ir guiando, perdón, al niño en este proceso, definitivamente. ¿Alguien más? ¿Nadie? Vale. ¿Pasamos al siguiente? ¿Tu opinión, doctora? Sí, era lo que ¿Qué les quería hacer? comentaba. ¿Mandé? ¿Qué harías, por ejemplo, para que apoyar a nuestros compañeros lo práctico de hacer, por ejemplo, en la consulta? Ok, hablando como sexóloga, lógicamente, bueno, si tienen algún paciente así en particular o en la consulta, si quieren derivármelo, por supuesto que lo podemos ir guiando y atendiendo. Ese es el manejo que se da, definitivamente. Eh, Así como lo mencionaba el doctor Olmedo y las aportaciones también que hizo usted, doctora, es el proceso. Como médicos familiares, realmente pues no podemos hacer mucho, pero sí, como les decía, frases específicas y el ir guiando al paciente, ¿no? El ser empático con el paciente en este aspecto, el no dejarlo solo, el saber, como dice usted, doctora Yolanda, que ya vio casos así, lo difícil que es para la familia, el saber que no pueden estar solos, el nosotros como médicos saber que no los podemos dejar solos y que necesita el apoyo psicológico y estar ahí, ese es indispensable. No sé si era la pregunta, doctora, o alguna otra. Sí, eso era. Lo que pasa es que de ese niño ya ahorita tiene como unos 40 años y se Y, casó y todo, ¿verdad? qué Ahí el bueno. conflicto vino cuando quería tener, ¿cómo se llama? Bebés, ¿verdad? Pero Ok. logramos así con compañeros, urólogos y es un montón de cosas. Y en aquel entonces, pues, más o menos hace como ya será unos 6 años, ¿verdad? Pues con los adelantes que tenemos de fertilidad y todas estas cosas, pudimos realizar ese proceso, ¿verdad? Ese sueño de esa persona, ¿verdad? Wow, qué bonito, doctora, Sí. ¿verdad? Que Y que uno viéndolo, por ejemplo, cuando es niño, que es, hasta uno como médico es impactante, sí, ¿verdad? totalmente. Entonces, Como persona también, ¿no? sí, entonces, después de esa parte de platicar, etcétera, enamoramientos, etcétera, pues que el lograr este aspecto de tener un hijo, ¿sí? Pues hizo un cambio, pues, favorable pues a la pareja y actualmente la familia, ¿verdad? Entonces, pero son situaciones, que a veces uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que hace y con lo que dice.
¿ya? Sí, totalmente. Y qué bonita aportación, doctora Vela. La verdad es que me da mucho gusto, yo como sexóloga, al escuchar esto de un médico, colega, que estuvo ahí hasta, o sea, acompañando al paciente hasta poder tener bebés. La verdad es súper valiosa su aportación, doctora. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, voy a pasar al siguiente caso, si les parece. Llega un papá a su consulta a solicitarles un consejo. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué puede hacer? Porque su niño de 6 años le gusta jugar con cosas de niñas. Y en la escuela le hacen bullying porque tiene manerismos, porque no se comporta como un niño. Entonces el papá ya se cansó de decirle que tiene que ser hombrecito, que tiene que hablar ronco, que tiene que usar juguetes de niño y que no debe comportarse así para que aparte no le diga nada en la escuela, ¿no? Y el papá ya habló a la escuela, ya les dijo que, oye, ¿qué pasó con ese bullying? Y al parecer la escuela pues no hace gran cosa, ¿no? Pero va con ustedes para saber qué consejo le pueden dar porque pues su hijo se comporta así. Yo supongo que más de algunos sí ha llegado algún consejo así, digo, porque a mí en lo personal sí me llegaron pacientes así. O si no pacientes, algún familiar o amigo que les comentó un caso así. A ver, No, doctor Olmedo. efectivamente, a mí me tocó un paciente igual, pero ya investigando con respecto a trasfondo, resulta que, por ejemplo, la abuela o la mamá, en vez de querer un niño, en vez de, por ejemplo, o sea, es niño, pero no quería niño, o sea, quería una niña, y lo educan como niña. Entonces, el problema no es del niño, o sea, el problema viene de atrás, o sea, de cómo lo educaron. O sea, a final de cuentas, también como padres tenemos esa orientación sobre el decir, sabemos, ¿no? O sea, es niño y se educa o se orienta como niño, que al final de cuentas, ya más adelante, ya cuando tienen más conciencia y gustos, y etcétera, pues ya las preferencias sexuales son diferentes. Pero sí investigar el por qué el comportamiento del niño, ¿sí? O sea, yo investigando por qué, porque efectivamente, como decía, a mí me tocó de que al niño le gustaban las flores, le gustaba cortarse el pelo, le gustaba estar bien peinado y muy amanerado el niñito, pero ¿por qué investigando? Y me tocó decir, pues tanto la abuela como la mamá quería niña. Y así la educaban, inclusive hasta la pintaban y lo peinaban, lo vestían como niña. Entonces, ahí no es culpa del niño, ¿sí? Entonces, llega la contraparte, llega el papá y dice, hijo está así, a ver, ¿por qué? Hay que ver el por qué. Pero también hay otra contraparte, o sea, y también me tocó otro caso donde el niño es muy masculino, ya por ejemplo, más adulto me tocó un familiar, donde el niño tiene su pegue, pero es amanerado, ¿sí? O sea, es muy amaneradito, muy finito, pero es hombre, hombre. Entonces, ahí a veces es dependiendo y ver y a lo mejor analizar al chico, platicar con él, a lo mejor tener una orientación, una plática de sexualidad, pero son puntos muy diferentes, o sea, en ese sentido, o sea, a lo mejor son dos casos totalmente diferentes, pero es el porqué. Uno, que se comporta porque fue la educación que le están dando. Y el otro porque es así, pero sí es hombre. Entonces, ahí, por ejemplo, la pregunta es, ¿qué le decimos al padre o qué le decimos a la otra contraparte que dice, ¿por qué es así el niño? Es decir, vamos a dejarlo en su desarrollo y vamos a ver, es orientación, ¿no? O sea, en ese sentido, a lo mejor sí pedir ayuda, por ejemplo, usted, doctora, sexóloga, que nos diga cómo podemos abordar ese tema en el sentido de ese tipo de casos. Sí, yo, por ejemplo, yo me tuve la tarea en ese momento de decir, a ver, ¿y cómo era? ¿Y cómo es? ¿Y cómo fue su educación de niño? O sea, quería niño o niña al principio, y ya fue cuando me di cuenta por ejemplo, del chico que lo educaron como niña, y inclusive hasta le prestaban el rubor al niño, o sea, no le supieron diferenciar su camino como sexo, en el sentido masculino,
y lo guiaron para que fuera mujer. Y en otro caso, fue bien, pero se porta manerado, pero él es hombre, pero es su forma de ser, ¿sí? Ahí, por ejemplo, vemos en la actualidad unos bien machotes, bien bragados, bien bigotones y son del otro lado, o sea, pues es lo mismo. Digo. Gracias, doctor. Mire, hablando del primer caso, del primer niño que me mencionaba que lo educaron como niña, efectivamente, muchas veces los comportamientos de los niños lo hacen por imitación. Inclusive muchos niños tienen hermanas, puras hermanas, y pues lo único que ven son juguetes de niñas, entonces juegan con juguetes de niñas. Pero entonces ahí entran los constructos sociales, ¿sí? Donde te dicen que a fuerzas un niño tiene que jugar con juguetes de niño, perdón. Donde te dicen que a fuerzas un hombre, porque es hombre, tiene que ser masculino. Y usted lo dijo, doctor Olmedo, un hombre bien, porque sí, es heterosexual, o sea, no es gay, pero es amanerado. Y ya desde ahí, estereotipadamente, pues ya no se ve bien, ¿no? Porque parece gay. O sea, sí le gustan las mujeres, pero parece gay. O sea, está manerado. Y ya desde ahí, estereotipadamente, la sociedad ya no lo ubica, no lo pone en un papel de hombre como tal, porque se está saliendo de ese estereotipo, ¿sí? Y ahí es donde nosotros, como nos vivimos y como interpretamos las cosas, es como damos el consejo. Es así como es que ahí, por ejemplo, sí, tal vez culpa de los papás por haber vestido al niño como niña, ¿no? Pero es como, pues si desde la necesidad de los papás de que fuera niña, pero tal vez entonces él, cuando tenga su identidad, pues va a decir, no, yo soy niño y ya no me gusta esto y voy a vestirme así, ¿no? Y hablando acá, no sé si el niño sufrió bullying o no, que supongo que sí. Entonces, si el bullying, sí, indiscutiblemente en la sociedad en la que vivimos, pues lo iba a vivir porque, pues, no, o sea, los papás le enseñaron a que, le dijeron que así se tenía que vestir. Pero entonces, en el caso que yo les estoy presentando, el niño es amanerado, usa cosas de niña, y ya desde ahí es hablarle a los papás, también en el caso los casos que usted menciona, doctor, hablarle a los papás de estos estereotipos, de estos constructos sociales en los que no necesariamente tenemos que encajar. A lo mejor por vivir en una sociedad y por vivir tranquilos, pues, pero entonces no es la solución. Aquí sería, tal vez, proponerle a la escuela dar pláticas sobre educación sexual, hablarles a los niños sobre el respeto de género para que respeten a las demás personas y las diferentes expresiones de género y que deje de haber este tipo de bullying y empezar en la escuela, pero también en la familia. Empezar a quitar todas esas ideas de que a fuerzas, porque yo tengo un niño, si mi hijo quiere jugar con la muñeca de mi hija, no porque, ¿por qué no? ¿No? Pero todo eso son constructos sociales que poco a poco tenemos que ir quitando en nosotros, poder entenderlos en nosotros para poder ayudar a las demás personas, porque entonces, desde nuestra resistencia ay, es que ¿cómo le digo? Si yo lo veo y no me parece. A ver, doctor Olmedo, porque yo lo veo No, es que el problema, o sea, sí lo entiendo, doctora. Desgraciadamente la sociedad no lo entiende. Tenemos una sociedad, desgraciadamente, aunque ya hablemos de igualdad, aunque ya hablemos de aceptación de la sexualidad, es una sociedad machista que se viene arrastrando por años, décadas. Y es muy difícil cambiarlo. O sea, es muy difícil cambiarlo. Bueno, se está dando, y porque lo observo con mis hijos, de que ya en las secundarias, en las preparatorias, se está hablando de lo que es el respeto a lo que es la decisión o lo que es la sexualidad de cada persona.
Desgraciadamente no lo vemos así. Se lo digo, por ejemplo, en el caso que yo le decía de familiar, que es amanerado, pero es hombre, es heterosexual, pero la sociedad lo ve, no será bisexual, o no será gay, o no será esto. Estamos hablando de la sociedad, o sea, entonces es un problema muy difícil, lo reconozco, es un problema de que no podemos, ok, a lo mejor en la familia sí lo abarcamos, pero lo demás, ¿sí? El bullying viene también de la sociedad, el bullying viene de amigos, de los tíos, de sobrinos, de lo que sea, ¿sí? No es de la familia lo acepta, es como sea, pero desgraciadamente la sociedad, todavía vivimos en una sociedad desgraciadamente discriminatoria para muchas situaciones, muchos casos en ese sentido. Por eso le digo así como, y es difícil tratar ese tipo de pacientes. A lo mejor la familia luego lo acepta, pero el joven o la persona que está en esa situación sí se ve muy afectada. O sea, Totalmente. entonces sí debemos a lo mejor el trato o el tratamiento es directo con él en el sentido de que él se debe aceptar y entonces Totalmente. ignora lo demás. O sea, tú te debes aceptar, tú eres tú y eres tu persona. Principalmente yo siento que ahí es el tratamiento, porque sí es muy difícil cambiar la sociedad. Claro, Doctor claro. Olmedo, bueno, si me permiten aportar, Sí. Justamente yo creo que esa es la importancia de la participación como médicos familiares, el no prejuzgar. Yo, por ejemplo, aquí en este caso, yo creo que no hay un problema o sea, no vemos un problema como tal. A lo mejor habría que interrogar a los padres o al padre, el que piensa, cómo vive su sexualidad, y porque en realidad el niño lo único que hace es jugar con cosas de niñas. Entonces, lo primero es eso, como usted decía, doctora, primero autoanalizarnos qué pienso, qué sentimientos me genera eso, y, y orientar a la familia en ese tenor. Y bueno, también decía acertadamente, doctor Olmedo, hay que apoyar a la persona a que él se sienta, identifique su identidad como tal, a la familia que lo acepte, y eso es lo que va a dar mayor fortaleza. Y de esa forma es como se puede ir cambiando la sociedad, ¿sí? Cambiando lo que se piensa, y como decía la doctora, pues intervenir a lo mejor en las escuelas, llevar la terapia, a lo mejor el apoyo con un psicólogo, pero no solo para el niño, sino también para la familia, y las intervenciones en la escuela para hacer esos cambios. Pero nosotros ser los primeros en no juzgar, en no decir, tiene que haber alguna razón por la que el niño sea así. Pues a lo mejor es así porque así le gusta ser. Entonces, es esa parte que tenemos que aceptar también. Muy valiosa la aportación de los dos, muchísimas gracias. Totalmente cierto eso que dice doctora Gloria. Es como, y también usted, doctor Olmedo, es el aceptar, el enseñar al paciente que acepte, ¿sí? Aunque será difícil todas esas discriminaciones que se viven, sí, pero desde la aceptación del paciente y desde la aceptación con la familia, creo que es muy valioso y será un poquito menos complicado este proceso. Y creo yo que el pequeño cambio que hagamos como médicos, la pequeña aportación que hagamos, el que el paciente se sienta aceptado también por su médico familiar, wow, también esa es otra, ¿sí? También ese es otro avance. Y el que podamos aportar esa educación sexual en la escuela, y lo poquito, si de 50 alumnos, 2 aprenden a respetar, esos 2 seguramente van a enseñar a otros 2 y a otros 2, y vamos haciendo esta cadenita. Ciertamente la sociedad difícilmente la vamos a cambiar, no, pero la sociedad somos nosotros también. Entonces no necesitamos cambiar a la sociedad mientras nosotros cambiemos un poquito, entendamos todos estos constructos sociales, y a partir de ahí nos vivamos diferente en cuanto a estos constructos sociales. Creo yo que es donde empezamos a hacer los cambios. No sé si alguien más tenga alguna aportación o quiera hablar de algún caso que les tocó ver o alguna duda. Doctora Dulce, Dígame, doctora. fíjate que ahorita, bueno, es lo que yo veo, es la consulta principalmente con adolescentes.
que están también en este otro periodo de definirse genéricamente, ver cómo se están, hay situaciones actualmente como más libertades que antes. De todos siguen los tabús ahí nadando, ¿verdad? Pero el adolescente ahorita en esta etapa, pues quiere tener experiencias ya sea como hombre o como mujer, ¿sí? O viviendo la sexualidad de una manera más libre, pero ahí donde se enfrenta precisamente con, acierto que dice aquí la Glotoria Sánchez y el doctor Olmedo, siempre la familia es la que está en ese aspecto, trabajando los tabús, los estereotipos que no les permite el desarrollo. Actualmente, como que está más abierto, pero las personas ya cuando se definen, un adolescente o un joven, por lo que sí quiere ser y cómo se identifica que no sea su género, ¿sí? Es ahí donde viene un conflicto muy fuerte en la familia, ¿verdad? Porque la familia es la primera que rechaza ese aspecto que necesita el apoyo, y eso es lo que veo ahora más frecuente, aunque por ejemplo los medios de comunicación han fomentado esa parte de que puede uno como salir del closet, ¿ah? Y vemos que también hay veces en los padres hay unas situaciones algo por el estilo, que se ve reflejado en aquel lado. Y entonces, ¿por qué? Porque hay muchas cosas inconscientes que trabajan, pero también nosotros tendríamos que estar preparados en este aspecto para ir haciendo más trabajo en situaciones de educación en las escuelas, educación para grupos de familias. Entonces es un aspecto que hay que trabajar fuerte, y yo en el aspecto de la práctica clínica, también nosotros ser muy cuidadosos con lo que decimos y también con lo que mostramos, porque también puedo decir que lo acepto, pero hago una cara o unas expresiones que en realidad le mando una información totalmente diferente, ¿verdad? Así es, exactamente. Ese es mi comentario, doctora. Muchísimas gracias, doctora Yolanda. Exactamente, era lo que yo les comentaba cuando estaba presentándoles. Conforme nosotros vivimos nuestra sexualidad o la interpretamos, es como, si no tenemos un conocimiento científico sobre el tema, pues lógicamente es como nosotros vamos a opinar al respecto. Y como dice usted, doctora, no vamos a poder disimular la cara o el gesto de, ay, no me parece o no me encanta, ¿no? Entonces, definitivamente, sí, la educación es importantísima, la educación sexual es importantísima. Es importante decirles que la educación sexual tiene que darse no desde el miedo, porque luego nosotros queremos fomentar ese miedo para que no lo hagan, ¿sí? No porque vas a tener, en caso de los adolescentes, no porque te van a dar infecciones de transmisión sexual y hasta las fotos de las infecciones, así todo amarillista. Pues quiero decirles que los adolescentes de todos modos van a tener relaciones con miedo, con culpa, con angustia, pero la van a tener. Entonces, ¿qué mejor que enseñarles de una manera más tranquila y como con más empatía, no desde ese miedo, no decirles, no porque te va a dar, es, ok, lo quieres hacer, va, pero hay estas maneras de cuidarte, hay estas maneras de hacerlo, ¿sí? De una manera menos amarillista, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo yo que es importantísimo desde ahí, tanto en casa como en la escuela, fomentar todo esto. Buenas noches, doctora. Hola, doctor. Buenas noches. Yo pensé que nomás existían 3 mentiras en el mundo. ¿Cuáles? Se casaron y fueron felices. Tus papás son los santos reyes. Y ahorita vengo, mañana te pago. Yo creo que una de las grandes mentiras es, ¿vas a ser feliz porque eres hombre o vas a ser feliz porque eres mujer? ¿O vas a ser infeliz porque eres hombre y te quedes? Yo creo que hablar de las propiedades, creemos que es la propiedad de nosotros lo que pensamos como una verdad absoluta, y no es cierto.
Pensamos que el color rosa es de las mujeres, están equivocadas, a nosotros nos gusta y no por eso. Los juguetes, todas las actividades de género que se han hecho, pues son tradiciones que las hemos repetido porque así nos educaron. Nadie va a cambiar diferente a como la educaron. Y otro es el respeto. Yo creo que cuando entendamos que no fallaste porque tu hijo no es muy machote, o tu hijo no te salió, no lo malformaste, no hay que corregirlo. Todo eso son cochambres que tenemos. Y ahorita realmente lo que nos debe de preocupar es formar familias para que tengan personas completas, realizadas, felices, sean y se comportan como gusten. La sociedad está cambiando, no va a cambiar, esos son cambios de mucho tiempo que se van haciendo poco a poco. Pero yo creo que se basa en no creernos como propietarios de la verdad absoluta, de que tenemos que formar, como son errores, tenemos que respetar y entender. Poco a poco vamos a ir viendo que somos personas respetables, te vistas como te vistas, te pintes como te pintes, hagas lo que hagas. Yo creo que eso es lo que tenemos que aspirar nosotros como médicos a entender, como personas, como seres humanos, independientemente si viene de tacones o de color rosa. Hay que empezar a cambiar nosotros y hay que entender que si somos humanos, vamos a tener seres humanos delante de nosotros y que los estereotipos van cambiando, no porque cocines eres gay o eres maricón, no porque ayudes en las cosas de tu casa, no porque compartas las decisiones, todo eso son patrones que deben de ir cambiando poco a poco para bien, porque al final de cuentas vamos a tener más respeto, vamos a tener más aceptación a la gente que quiera ser como quiera ser, va a haber un abanico muy grande y no dejan de ser seres humanos y personas con dignidad y hay que apoyar y respetar. Entonces yo creo que está lejos de eso, pero vamos promoviendo poco a poquito con este tipo de pláticas, abriéndonos la mente y enseñándonos a respetar, que no lo que como nos hicieron a nosotros tenemos que hacer. Eso es muy importante. Yo creo que muchas gracias, estuvo muy interesante las aportaciones, los conceptos, y es algo que hay que entender la vida no como coital. O sea, día con día se vive el sexo. Cuando vas a trabajar, cuando te vistes, cuando escoges el color de tu ropa, cuando bailas con alguien. Y no necesariamente ni eres de un lado ni eres de otro. Simplemente cada vez tenemos más oportunidades para disfrutar la vida. Y yo creo que eso es una bonita manera de pensar. Muchísimas gracias, doctor. Qué bonito cierre. Me encantó. Te voy a encargar algo, Dulce. Dígame, doctora. Fíjate que, bueno, yo cuando estaba de profesor titular, les daba lo de sexualidad y ayuda también mucho el espectrograma de la sexualidad para nosotros, para distinguir una parte erótica de la no erótica. ¿verdad? Claro. Y nos quita muchas arañas de la cabeza. Por supuesto. Entonces, ahí te lo encargo. Cuando ustedes gusten. Es que realmente déjeme le digo que ese es un tema súper amplio, ¿eh? O sea, Bueno, pero sencillito, porque esa parte quita muchas cosas. De hecho, no la quise mencionar porque sí, de verdad, yo creo que sí nos llevaríamos toda la hora hablando de preferencia sexogenérica. Y del expresiograma, de verdad, o sea, es tan amplio y surgirían de verdad muchas preguntas. Y yo encantada de la vida, doctora, cuando gusten, por supuesto que sí. Hablando de respuesta sexual humana también, de disfunciones, de lo que ustedes quieran, con muchísimo gusto. Doctora Dulce, bueno, yo creo que lo primero que como médicos familiares también es escuchar al paciente, es que se sienta escuchado, en la empatía, que a lo mejor no sabemos mucho sobre un tema y pues decírselo, bueno, voy a investigar o le voy a, pero darle ese espacio, y no nada más a la enfermedad física. Así es. La otra, bueno, me gustaría que nos dijera cuál es su recomendación de, bueno, si nos llega un papá que dice tengo un adolescente, un joven que de plano es homosexual, y ¿cuál es la recomendación? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer como médicos familiares? Específicamente, doctora Gloria, específicamente, ¿cuál sería la pregunta? O sea, porque
¿Qué es lo que, cuál es la necesidad del papá cuando llega a consulta? ¿Cuál es la pregunta? Esa, ¿qué hago con mi hijo que es homosexual? O sea, ¿cuál es la orientación? ¿A quién se deriva? ¿A psicología, a psiquiatría, a sexología? ¿En qué momento? ¿O qué es lo que hay que hacer en ese momento? Ok. Para el papá, como, para el hijo. A lo mejor la asesoría psicológica sería para el papá, porque el hijo ya está, ya su identidad, su preferencia genérica es homosexual. Es como si yo le dijera a usted, doctora, usted que es heterosexual, vaya a psicología para que le gusten las mujeres, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, ya tenemos una preferencia genérica. Entonces, es el enseñarle todos estos términos, todos estos constructos, estos estereotipos, lo que es género, lo que es identidad de género, lo que es la preferencia genérica, y que entienda que esto es, ¿sí? Esta preferencia existe y no, como les decía yo, es una preferencia innata, ¿sí? O sea, se da. Y darles ese ejemplo, o sea, a usted porque le gustan las mujeres, al papá porque le gustan las mujeres. No le vas a ver, no le vas a ver explicar por qué, simplemente le gustan las mujeres, ¿sí? Entonces es desde ahí el aceptar a su hijo que es homosexual y que no va a cambiar, ¿sí? Así le hagan los electroshocks que hacían antes, ¿no? Jamás, ni con terapia. No está enfermo. Ajá, Claro. no está enfermo, es una No, bueno, preferencia genérica. Mi Claro. comentario va porque, bueno, cuando rotamos psiquiatría, bueno, me tocó ver pacientes que iban, y no tanto por querer cambiarlos, sino a lo mejor identificar en qué está, porque bueno, hay los pacientes que son transexuales, es decir, nada más les gusta el vestir, hay quienes son los que les gusta el sexo con una persona del mismo sexo, o sea, esa parte, y a lo mejor sí, el acompañamiento psicológico pudiera ser tanto para el papá como para el hijo, pero no para cambiar, o sea, no en esa, mentalidad de cambiar, yo pensaba sino que de, en ese. sí, no, bueno, para sí, aceptación. como su recomendación general, de cuál sería como el camino a seguir. ¿El manejo? El manejo, sí. Aquí sí, por ejemplo, para el paciente, bueno, para el adolescente homosexual, ajá, simplemente la terapia psicológica para que se termine de aceptar y que entienda que en la sociedad en la que se vive, pues sí, definitivamente va a haber discriminación, va a haber muchas situaciones que lo vayan a hacer sentir incómodo con su preferencia genérica, pero mientras él se acepte, pues todo va a estar bien. Entonces sí, a lo mejor el apoyo psicológico para que se viva libre y feliz con la preferencia genérica que se está viviendo, y a los papás también para la aceptación. ¿Y en qué momento sería, por ejemplo, oportuno derivarlo con un sexólogo o una sexóloga? En el momento que te lo están solicitando, porque seguramente muchos homosexuales todavía hoy en día se viven, como dicen, dentro del closet, ¿no? Tengo mi mejor amigo, que está aquí en la reunión, que dice que el amor en la homosexualidad es tan grande que no puede caber en un closet. Sí, entonces así como nosotros como heterosexuales tenemos ese grande amor para dar y que sale, ¿por qué no el de los homosexuales, no? Entonces, ¿en qué momento? Yo creo que en el momento en el que se viva con ansiedad, en el momento que lo solicite y en el momento que ojalá pudiera buscar la ayuda, porque muchos no la buscan, ¿sí? Desde precisamente ese rechazo que se vive, desde ahí es, ay, mejor no digo, o mejor no voy. Solo es como fomentar la educación sexual que llegue a esas personas que no se atreven a hablar sobre esa preferencia genérica y que logren identificar que la necesitan, y yo creo que en ese momento es el ideal, porque pues lógicamente no podemos llegar a las personas que no lo solicitan, ¿no? Ya me imagino la efervescencia en una familia, en la dinámica de una familia cuando explota esto, ¿no? Y si el médico familiar
a lo mejor no conoce técnicas o esto, lo único que debe estar interesado es en cambiar esa angustia, ese desconocimiento, en una aceptación, en la angustia por disfrutar la vida como venga. Ese es el papel del médico familiar y la tenemos muy difícil, pero si lo logramos va a ser una gran tarea. Así es. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias por todas sus aportaciones. Me da mucho gusto verlos a todos aquí reunidos. La verdad es que, híjole, me siento muy contenta. Somos 54 participantes. Llegamos a ser 62, 64. Sí, 62, rompió récord. Me encanta doctora. eso porque sé que de alguna manera estamos interesados en el tema. El motivo que sea por el cual hayan entrado, creo que tendrá mucho que ver con su sexualidad. Entonces, les agradezco. Doctor Olmedo, qué bonito se ríe. No, es que yo estoy esperando el taller. Mugroso. Te van a dejar Este, tarea. Exactamente, lo voy a mandar con el psicólogo. Muchas gracias por esa oportunidad. Creo que 54, 62 los que hayamos ido, ese poquito, ese granito de arena que demos en la consulta, esa palabra clave que demos en la consulta, creo que va a ser muy importante. Entonces, pues muchísimas gracias por la oportunidad. Y doctora Yolanda, cuando gusten, nada más me dicen y por supuesto, nada más díganme qué temas me proponen y yo encantada de la vida. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias, doctora Dulce, por su excelente plática. Muchas gracias a todos los que participaron y ojalá que esto no lo guarden, sáquenlo y que sea provecho para 10, 15, 20 pacientes por cada uno. Quizás sean 20,000 familias beneficiadas con este ratito que invertimos. Muchas gracias. Gracias.